Mi trabajo es ver a una mujer atrapada en una habitación. Parte 5 final. Pasé los siguientes 5 días viendo morir a Rachel. Desde afuera, solo mirando el monitor, no parecía tan diferente de lo que había estado viendo durante los últimos 3 años. Rachel dormía, miraba televisión, leía y pintaba. Pero había señales si las estabas buscando. Parecía cansada y tensa, y se había acostumbrado a dormir más. Y de vez en cuando, miraba a la cámara, a mí. Fue entonces cuando pude ver el miedo y la tristeza en sus ojos. Adentro, por dentro me sentía como una casa quemada colapsando sobre sí misma. Al principio me negué a mirar, a hacer cualquier cosa que quisieran que hiciera. Solomon no se enojó conmigo, sino que simplemente se encogió de hombros. Dijo que si bien se prefería la cooperación y podría contribuir en gran medida a que mi estadía con ellos fuera más cómoda, no era necesaria. Si tenía razón, dijo Solomon con una leve sonrisa, las cosas se desarrollarían como estaban destinadas a hacerlo, independientemente de lo que quisiera o pensara que elegí. De cualquier manera, agregó, el video estaba a punto de comenzar a reproducirse y no se detendría por otros 5 días. Si quería pasar ese tiempo para volver a verla dependía totalmente de mí. Traté de no mirar, pero una parte de mí sabía desde el principio que iba a hacerlo. Tal vez encontraría alguna pista de que estaban mintiendo acerca de que ella estaba muerta. O Rachel podría darme algún consejo o advertencia sobre lo que tenía que hacer a continuación. No sabía. Lo que sí sabía es que no podía perder la oportunidad de volver a verla. Y a pesar de saber en mi corazón que ella estaba muerta y que todo en el video había sucedido hace mucho tiempo, todavía sentía que al verla estaba con ella de alguna manera. La habían alejado de todo lo que conocía cuando apenas había crecido, atrapada durante años solo por ser especial. Experimentado. Tratada como propiedad. Evitado de tener amigos o familiares o una vida. Y sin embargo, a pesar de todo eso, ella seguía siendo hermosa. No solo por fuera, sino también por dentro. Había pasado años observándola, conociéndola de 1000 maneras diminutas que tan pocas personas realmente se conocen. Había visto su bondad y gracia en sus acciones, incluso cuando estaba luchando contra las personas que la sostenían. Había visto su fuerza cuando se despertaba día tras día en su prisión y nunca se dio por vencida. Y vi la belleza de su alma en sus pinturas, llenas de colores arremolinados y... ¿cuál era la palabra? Maravilla. Ella fue capaz de pintar estas cosas que vio con tanto cuidado y amor, a pesar de vivir en un mundo que la había abandonado tan completamente. Bueno, no la estaba abandonando. Veía cada parte del video que podía manejar. Trata de grabar en mi memoria cada fotograma de ella que vi. No para ellos y su estúpido proyecto. Pero para mí. Y para ella. Puede que no me quede mucho por hacer en mi vida antes de que me encierren en algún lugar o me maten, pero podría hacer esta última cosa. Rachel no moriría sola. Lo vi casi todo, deteniéndome solo para comer rápidamente y usar el baño hasta los últimos 2 días. Les pediría a los guardias que lo detuvieran, pero solo sacudían la cabeza y decían que Solomon dijo que tenía que jugar normalmente hasta que estuviera terminado. Al 4.º día, estaba en un estupor. Ya había dormido algunos los primeros 3 días, pero cuando me desperté al 4.º día, me di cuenta de que habían pasado algunas horas. Había 2 bandejas de comida en la cama, una de desayuno y otra de almuerzo. Miré hacia atrás a la pantalla con pánico, preocupándome de haberme perdido algo, pero Rachel parecía estar despertando también. Noté que se llevaba la mano al estómago cuando se levantaba de la cama y sentí que mi estómago se retorcía. Ella ya estaba sufriendo. Rachel miró a la cámara y trató de sonreír antes de moverse para configurar un nuevo lienzo para pintar. Esta fue la segunda de 3 pinturas que hizo en esos últimos días. El primero había sido el interior de una sala de cine anticuada desde el punto de vista de alguien sentado en una fila trasera. En la pantalla de cine solo había la imagen de un mazo apoyado contra una pared de ladrillos. No entendí lo que significaba y me encontré escaneando la imagen en busca de algún mensaje u otra pista.
Finalmente encontré lo que podría ser uno, aunque tampoco lo entendí. Rachel debe haber llegado a comprender que sabían lo que estaba haciendo con las pinturas y no querían detenerla, porque estas tres últimas las instaló mucho más cerca de la cámara. Todavía estaba entrecerrando los ojos y estudiando la pintura de cerca cuando me di cuenta de que los asientos volteados en la siguiente fila tenían placas de latón a lo largo del borde delantero de los asientos. Aunque estaban al revés desde el punto de vista de la pintura, el ángulo era lo suficientemente bueno como para que una vez que los noté pude leerlos. 2, 43. 26, 89. No entendí nada de eso, pero lo dediqué todo a la memoria, enfocando toda mi atención en la pintura hasta que finalmente se la quitó. Incluso desde el principio me di cuenta de que la pintura le estaba quitando mucho ahora, y como lo había hecho durante tanto tiempo, me encontré hablando con ella, diciéndole que se fuera a descansar antes de recordar su cuerpo en la habitación contigua. Casi me detengo entonces, pero no. Tal vez no podía decir que estaba hablando con ella, o tal vez sí. De cualquier manera, hablar con ella no podía doler, y me hizo sentir un poco menos solo y triste mientras la miraba. La segunda pintura, la que comenzó después de que me desperté después de quedarme dormido durante unas horas, era más extraña que el resto. Parecía que estaba en una habitación con paredes curvas hechas de raíces de árboles, y en el centro de la habitación había una pequeña mesa hecha de las mismas cosas. Algunas de las raíces alrededor de la habitación eran de un rojo intenso, pero otras partes, incluida la mesa, parecían quemadas y negras. Miré más de cerca y vi que podía ver la sombra de una persona sobre la mesa, manos sosteniendo un largo bulto de forma ovalada. Lo estudié durante mucho tiempo, repasándolo una y otra vez en mi mente después de que ella se lo quitó. No podía encontrarle sentido. De cualquiera de ellos. No era lo suficientemente inteligente, y le estaba fallando. Rachel durmió durante mucho tiempo después de esa pintura. Luego se levantó al quinto día, su último día, e inmediatamente comenzó a trabajar nuevamente. Esta vez estaba pintando más rápido, y aunque la veía hacer una mueca de vez en cuando, nunca perdió su mirada de determinación mientras cortaba líneas y colores a través del lienzo. Cuando terminó, Rachel tomó la pintura y la giró hacia la cámara, dándome una pequeña sonrisa cansada mientras estaba bloqueada de la vista. Estaba mirando desde el porche delantero de una casa en algún lugar. Estaba en el campo, y la vista matutina del patio y la tierra más allá eran maravillosas, pero más cerca la pintura era de dos manos. Agarrándose el uno al otro con fuerza, sus dedos entrelazados parecían brillar de rojo y naranja a la luz del sol naciente. Me encontré llorando mientras lo miraba. Parte de esto fue porque no sabía lo que significaba, y sentí una creciente sensación de desesperación al pensar que las últimas obras de Rachel podrían desperdiciarse en mí. Parte fue porque sabía que habían pasado 5 días y podía sentir que estaba cerca del final. Hasta su fin. Pero había algo más que todo eso también. La última pintura, incluso con todo lo demás en mi cabeza y mi corazón tirando de mí hacia abajo, me dio esperanza. Esperanza de que, no lo sabía. Pero empecé a pensar que tal vez el único mensaje que Rachel tenía para mí en esa última pintura era que de alguna manera, en algún lugar, todo estaría bien. Fuera del borde de la pintura pude ver movimiento en la habitación. La gente entró apresuradamente con algún tipo de equipo médico. Y luego el monitor se volvió negro. Lo has hecho bien, Thomas. Muy, muy bien. Durante los últimos 5 días de video, habíamos trazado 1047 microvariaciones en el comportamiento de Rachel que creíamos que podrían corresponder a su comportamiento, sus reacciones y sus estados emocionales mientras veía el video. Como antes, ustedes dos permanecieron sincronizados como si estuvieran en la misma habitación. Realmente es notable. Me senté mirando a Solomon. Escuché lo que dijo, pero no me importó. Solo quería que se acabara. Sea lo que sea, solo quería que terminara. Aclarándose la garganta, continuó. Es por eso que hemos decidido mover el implante del cuerpo de Rachel al suyo. Esa es una de las muchas razones por las que la hemos preservado tanto.
El cuerpo extraño todavía mostraba signos de vida todo este tiempo, pero apenas, y teníamos miedo de intentar eliminarlo. Nuestra esperanza es que, dada tu conexión con Rachel, te acepte. Tal vez incluso prospere en ti más de lo que nunca lo hizo nuestra niña. De repente me puse de pie, y fue solo el levantamiento del arma de Solomon lo que me impidió atacarlo. No hables jodidamente de ella así. Como a cualquiera de ustedes le importaba una mierda sobre ella. Te mataré jodidamente. El rostro de Solomon se oscureció ligeramente a medida que sus labios se adelgazaban. No, no lo harás. Pero si las amenazas ociosas te hacen sentir mejor, adelante. Solo hará las cosas más difíciles, no más fáciles. Sintiendo una puñalada de miedo en pánico, me senté de nuevo. ¿Qué es esto que vas a poner en mí? El hombre me miró durante varios segundos antes de responder. Estoy tentado a no decírtelo después de tu estúpido y, francamente, hiriente arrebato. Pero seré la persona más grande. Dejando escapar un pequeño suspiro, continuó. Thomas, en algún lugar hay un árbol. Un árbol muy especial. Sospechamos que es el mismo árbol que Rachel pintó para ti esa vez, aunque no podemos decirlo con certeza, ya que nunca hemos podido encontrarlo. O está escondido muy bien o es capaz de esconderse de aquellos que desea. Solo lo miré, tratando de matarlo solo queriendo que fuera así. En cualquier caso, tenemos la siguiente mejor cosa. Un antiguo recorte del árbol. Asegurado a un gran costo y sacrificio, y estudiado durante mucho tiempo sin mucho éxito. Sin embargo, en los últimos años se nos ha dado. Consejo, que este recorte podría cultivarse en el suelo adecuado. Pensamos que el suelo era Rachel, pero aunque se desarrolló más dentro de ella, murió antes de que se terminara el crecimiento necesario. Inclinándose hacia adelante, me sonrió. Sin embargo, tenemos bastante buena autoridad para que puedas tener éxito donde ella falló. Luché contra ellos cuando vinieron, pero no importó. Me desperté algún tiempo después con un dolor sordo en el pecho y una pequeña cicatriz que ya estaba sanando en la parte superior del estómago. Realmente no me sentía tan diferente aparte del poco dolor, pero sabía que eso cambiaría con el tiempo. Tal vez tuve más tiempo que Rachel, o tal vez tuve menos. No importaba. Solo. Espera, ¿qué fue eso? ¿Había algún tipo de voz suave, viniendo de dónde? No estaba en la habitación. Estaba en mi cabeza. Sentí una emoción de emoción. Tal vez esta era la voz de Rachel. ¿De alguna manera se había quedado en la cosa del árbol que habían puesto dentro de mí? Pero no. Nunca había escuchado la voz de Rachel, pero sentí que no era así. Esta voz era demasiado delicada para ser realmente escuchada o entendida, y me recordaba a la música que venía de una habitación distante que sentías en el fondo de tu mente sin darte cuenta. Fue una melodía, una especie de canción. Pero no era la canción de Rachel. Me di cuenta con un escalofrío de que era la canción de la cosa dentro de mí. Al principio tenía miedo, pero eso no duró mucho. No estaba tratando de lastimarme. Estaba atrapado aquí al igual que yo. Pero, comenzó a cantar, era hora de que fuéramos libres. Me puse de pie y caminé hacia la puerta, y mientras lo hacía, las luces se apagaron. La puerta frente a mí hizo clic, y cuando extendí la mano y giré la perilla en la oscuridad, se abrió fácilmente. ¿Cómo fue esto posible? Y si podía hacer esto, ¿por qué no había ayudado a Rachel a salir? No hubo respuesta, pero tampoco hubo tiempo. Ya podía escuchar las botas a la vuelta de la esquina cuando el resplandor de las linternas comenzó a iluminar el otro extremo del pasillo. Me arrastrarían de vuelta allí. Encadenarme o quitarme esta cosa antes de que podamos escapar. Si alguna vez iba a salir, tenía que ser ahora. La voz estaba cantando de nuevo, empujándome a ir más lejos en la oscuridad, a correr hasta que estuviéramos a salvo. Así que escuché y corrí. Cada puerta se abría para mí, cada giro me mantenía apenas fuera de la vista. Las personas que me buscaban estaban ladrando órdenes por una radio, preguntando a alguien cuál era el atraco en el generador que se estaba activando.
Cualquiera que fuera la respuesta, los pasillos permanecían oscuros mientras me desplazaba a través de ellos ciego pero sin caer, perdido pero sin ser encontrado. Cuando llegué a la puerta final, la abrí en una tarde luminosa. Mis pulmones ardían un poco con el primer aire fresco y no reciclado que había respirado en una semana. Parpadeando, esperé a que la voz me dijera a dónde ir, pero se había quedado en silencio. Cerré la puerta cuando el pánico comenzó a subir en mi pecho. Todo esto y me atrapaban porque no sabía a dónde ir. Estaba afuera de un edificio marrón en medio de la nada. Había un camino que salía a la derecha y a la izquierda había el bosque de Rachel, desde su primera pintura hasta mí. Supe que era el mismo bosque de inmediato, y no solo porque coincidía con la pintura tan estrechamente. Tenía una extraña sensación que se sentía como una especie de magnetismo, o como los pájaros saben en qué dirección volar. Mirando a mi alrededor por un segundo, sentí que me estaban tirando cuando volví a mirar esos bosques. Esto era correcto. De alguna manera, sabía que este era el camino que necesitaba seguir. Así que fui. Había llegado al borde del bosque cuando escuché el ruido de los hombres que salían del edificio. Pensé en esconderme, pero sabía que era una mala idea. Simplemente me atrapaban y sentí el impulso de adentrarme más en el bosque. Me lancé hacia adelante, corriendo a una velocidad casi imprudente, pero nunca tropezando o tropezando a medida que avanzaba. Ocasionalmente escuchaba un ruido detrás de mí mientras se extendían para buscar, pero los sonidos se hicieron más débiles a medida que corría. Casi pensé que los había perdido para siempre cuando escuché una tos corta que se amortiguó rápidamente a mi izquierda. Alguien se había acercado sin que yo lo supiera. Presa del pánico, busqué cualquier lugar donde pudiera esconderme. Solo había arbustos y árboles y allí un pozo. No solo un pozo, sino el pozo de Rachel, con las mismas paredes de piedra gris desgastadas cubiertas con una tapa de madera desgastada. Sentí un momento de feliz reconocimiento, pero luego se desvaneció. ¿Cómo ayudó eso? Revisaban el pozo si lo encontraban, y no tenía ninguna forma de meterme en él sin lastimarme o atascarme. Entonces una idea me atrapó. Agachándome y quedándome en el cepillo, me moví hacia el pozo y empujé cautelosamente la tapa. Al principio se resistió, pero cuando empujé un poco más fuerte, el círculo de madera se deslizó lo suficientemente a un lado como para que se pudiera ver claramente que alguien lo movía. Echando un vistazo a mi alrededor, volví a los arbustos mientras escuchaba suaves pisadas acercándose. Tenemos que comprobar esto. ¿Crees que se fue al pozo? Mejor espero que no. Probablemente se rompió el cuello si lo hizo, y luego son nuestros. Pude ver a los dos hombres acercándose. Ambos llevaban armadura oscura y llevaban rifles de asalto. El mayor de los dos se encogió de hombros ante el otro. Mejor eso que él estaba escondido allí y no lo comprobamos. Mirando irritado, el hombre más joven asintió. Miraré. Se acercó al pozo y empujó la tapa de madera a un lado, haciendo que cayera al suelo. Al presionar un botón en su rifle, una linterna cobró vida en el cañón. Comenzó a brillar en el pozo mientras el otro continuaba mirando en todas direcciones. Me preocupaba que me viera si me movía, pero no podía esperar. Solo tenía que mantener la calma. Piensa despacio y muévete rápido. Esperaba escucharlos gritar o sentir que algo o alguien me golpeaba en la espalda, pero no llegó nada. Cuando la luz de la tarde comenzó a atenuarse, vi que los árboles se adelgazaban más adelante. Me acercaba a una carretera. También parecía una carretera pública normal, con varios autos pasando de una manera u otra mientras salía del bosque y subía la colina hasta el asfalto. La idea de hacer autostop, especialmente tan cerca de donde me sostenían, era aterradora, pero vi pocas opciones. Llevaba pantalones de chándal y una camiseta que me habían dado y mis propios zapatos, pero no tenía dinero, identificación o teléfono. Mi única oportunidad era alejarme lo suficiente como para poder tratar de obtener ayuda. Salté ligeramente ante el silbido de los frenos hidráulicos cuando un gran semi rodó hasta detenerse a mi lado. La ventanilla del pasajero bajó y un hombre mayor con cabello blanco y bigote gris se inclinó y me miró.
Te ves perdido, hijo. ¿Necesitas un paseo? Miré hacia la puerta del camión. Tenía un logotipo que decía Martinez & Sons Construction and Hauling. Debajo había un hombre de dibujos animados golpeando una pared con un mazo. Mirando hacia atrás, le sonreí. Sí, señor, lo hago. Me desperté 5 horas más tarde cuando nos detuvimos en una parada de camiones en algún lugar de Nevada. Había planeado permanecer despierto todo el viaje, pero eso solo había durado unos minutos antes de que el agotamiento me alcanzara. Miré a Oliver Martínez y me dio una sonrisa con dientes. Estoy cansado, pero estabas plomado. Tengo que cargar combustible, ducharme y comer algo. Voy a ir a California después de eso. Si quieres ir más lejos, vuelve aquí en 1 hora. ¿Suena bien? Asentí y le agradecí nuevamente por el viaje cuando salí. Me sentí aturdido por dormir, pero por lo demás está bien. Solo necesitaba decidir si este era un buen lugar para pedir ayuda o si debía seguir con Martínez. Parecía un tipo muy agradable y probablemente trataría de ayudar si pudiera, pero quería evitar poner a más personas en peligro si podía evitarlo. Mirando a mi alrededor, vi que estábamos en una pequeña ciudad bastante bonita. Decidí que iría a mirar a mi alrededor durante unos minutos y luego decidiría qué hacer. Estaba a solo 3 cuadras de la calle cuando vi las luces parpadeantes en la distancia. Era una sala de cine. A medida que me acercaba, sentí que mi pecho se apretaba. Era el de la pintura de Rachel. Hola. Bienvenido al Fénix. El tipo parado en el mostrador de dulces del teatro parecía un poco más joven que yo, y aunque parecía lo suficientemente amigable, también parecía un poco preocupado. Si estás aquí para la doble función de terror, me temo que la segunda película dura unos 30 minutos. Sin embargo, puedo darte una mitad de tarifa si quieres verlo. Sacudí la cabeza y traté de no parecer tan extraño y loco como me sentía. No, está bien. Bueno, reconocí este lugar por una imagen que pintó un amigo mío. Así que entré para preguntarte si sabías algo sobre ella. Levantó las cejas y se encogió de hombros. Está bien, raro. Sonrió y agregó, extraño pero interesante. ¿Quién es ella? Tragué saliva. Su nombre es, bueno, lo fue, Rachel Donovan. Esperaba que pareciera sorprendido, emocionado o enojado, pero pude ver de inmediato que el nombre no significaba nada para él. Sacudiendo la cabeza, se encogió de hombros de nuevo. Lo siento, eso no te suena. Yo diría que podrías preguntarle al dueño, pero está de vacaciones esta semana. Asintiendo con la cabeza, busqué en mi mente algo más que preguntar, alguna forma de hacer que este lugar importara de la misma manera que sus otras pinturas. ¿Hay algo único en este lugar entonces? ¿Su historia o algo así? El hombre sonrió. Amigo, claramente no eres de aquí. Este lugar es súper aburrido. No solo el teatro, sino toda la ciudad. Frunciendo el ceño en sus pensamientos, agregó. Lo único que sé sobre la historia de este lugar es que solía haber una casa aquí que se quemó. Esto fue como en la década de 1920 o 30 cuando esto ni siquiera era parte de la ciudad. No podría decirte lo primero más allá de eso, pero apuesto a que es lo más interesante que ha sucedido aquí. Dejé escapar un suspiro decepcionado. Está bien. Bueno, gracias. Me volví para irme cuando el tipo volvió a gritar. Hola hombre, lo siento, no pude ayudar más. Si vuelves, te conseguiré un descuento en una película. A medias. Si no estoy trabajando, diles que Marshall dijo que estaba bien. Saludé con la mano y traté de sonreír mientras me dirigía a la puerta con el corazón apesadumbrado. ¿Por qué me llevaste aquí, Rachel? ¿Qué hay aquí que ayudará? Estaba afuera de nuevo, mirando los brillantes letreros parpadeantes del teatro como si fueran a darme algún tipo de señal secreta, cuando noté movimiento por el rabillo del ojo. Había un callejón que corría a lo largo del teatro y iba detrás de él para algo. Lo que fuera que estuviera allí, la luz de una lámpara de seguridad distante proyectaba sombras a lo largo de la pared del callejón y esas sombras se movían. En lugar de sentir miedo, me sentí emocionado cuando comencé a bajar por el callejón. Rachel me había llevado hasta aquí,
y solo tenía que confiar en que había una razón para ello. Sigue buscando hasta que... Las sombras estaban hechas por hojas que soplaban con un viento que no podía sentir. Cuando llegué al otro extremo del callejón, vi que había un pequeño patio trasero detrás del teatro rodeado por una cerca de alambre, y al otro lado de esa cerca estaba el árbol de la pintura de Rachel, con su corteza retorcida de color rojo intenso y espuma de hojas verdes ondeando de un lado a otro en el aire nocturno. Sentí una oleada de calor en mi pecho cuando el canto distante comenzó de nuevo. Este era el lugar. El árbol especial que no se podía encontrar a menos que quisiera que lo encontraras. Se encontraba en el borde de un pequeño lote cubierto de maleza rodeado por todos lados por edificios y patios, de alguna manera olvidado cuando lo que esta tierra había sido una vez fue dividida, y a pesar de su ubicación, tuve la fuerte sensación de que fui el primero en verla en mucho tiempo. Al escalar la cerca, sentí que un alambre dentado se clavaba en mi pierna y me rasgaba los pantalones mientras caía por encima. Estaba sangrando un poco, pero apenas me di cuenta. Ahora podía oler el árbol, y era un olor rico y bueno diferente a cualquiera que hubiera olido antes. Al acercarme a él, sentí que el canto se hacía más fuerte a medida que lo tocaba. Me sentí más fuerte y menos asustado entonces, y cuando vi que la luz se abría en sus raíces, no temblaba, sonreí. Había un túnel oculto debajo del árbol. Un túnel lleno de aire de olor dulce que era como el olor del árbol pero también diferente. Y el túnel no estaba oscuro, no, en absoluto. Brillaba con su propia luz dorada que me llamaba, me impulsaba hacia adelante. La lluvia comenzaba a caer mientras miraba alrededor del lote oscuro. Pensé que estaba dejando este mundo atrás. Y descubrí que no me importaba mucho en absoluto. El túnel había seguido creciendo, inclinándose suavemente hacia abajo y lo suficientemente alto como para entrar sin agacharme. Las raíces del árbol siguieron y siguieron, tejidas a través de las paredes de tierra a medida que profundizaba. Miré hacia atrás y vi que el túnel se había cerrado detrás de mí, pero no me sorprendió. El camino a seguir era la única manera que importaba. Caminé durante lo que podrían haber sido horas, pero nunca me sentí cansado o hambriento. Y nunca me preocupé de estar perdido, aunque no tenía idea de dónde estaba o a dónde iba. Aún así, sentí una oleada de felicidad y emoción cuando doblé una esquina y vi algo en el túnel que tenía delante. A medida que me acercaba, me di cuenta de que era una pared de ladrillos, pero justo cuando comencé a pensar que había encontrado un callejón sin salida, la pared se desvaneció, revelando una habitación oscura. Me detuve en el borde del túnel, mirando hacia el piso de lo que parecía un sótano. Estaba vacío, pero a la luz del árbol podía distinguir algo rayado en el suelo. Era el número 2. Sentí que mi pulso se aceleraba al recordar la pintura de Rachel con los asientos del teatro, y luego salí a la habitación. Era el sótano vacío de una casa, y cuando subí las escaleras y abrí la puerta, vi que el resto de la casa también estaba vacía. No había luces encendidas, pero la luz del sol brillante entraba por todas las ventanas y en la distancia podía escuchar lo que sonaba como pequeñas olas rompiendo en una playa. Quería salir y ver dónde estaba, pero me obligué a revisar la casa primero en busca de personas o pistas. Pero no hubo ninguno. La casa estaba completamente desnuda de cualquier signo de personas que no fuera el número arañado en el piso de abajo. Mi nariz hormigueaba con aire salado cuando salí. La casa estaba cerca de la playa en lo que pronto descubrí que era una isla pequeña y desierta, y me di cuenta con poca sorpresa de que reconocía la casa de la pintura de Rachel. Cuando salí del porche, no vi señales de gente, pero no estaba completamente solo. Porque sentado a cierta distancia de la casa, estaba el árbol. Sabía que no podía ser el mismo árbol que en el lote abandonado, pero al mismo tiempo sabía que lo era. O al menos una parte diferente del mismo árbol que hizo los túneles y apareció en mi viejo mundo y en cualquier lugar que fuera. Porque había empezado a tener ese pensamiento tan pronto como salí de la casa. No pensé que este fuera mi mundo. No exactamente. Pude ver una isla más grande a cierta distancia y podría tener gente en ella. Hoteles, coches y aviones. O puede que no, ya que esas cosas podrían no existir aquí. De cualquier manera, mi nueva intuición se estaba fortaleciendo, y podía decir que él
¿Cómo se llamaba? Lacón. No, la textura de las cosas era diferente de alguna manera, aunque solo fuera un poco. No está mal ni da miedo, solo diferente. Aún así, después de un par de horas explorando la isla y revisando la casa, comencé a sentirme terriblemente solo, incluso con el árbol cerca. Decidí volver al túnel y seguir adelante. La pared del sótano se desvaneció cuando caminé hacia ella y volví a entrar en los túneles. Fue poco tiempo después que encontré mi segunda versión de la casa. Al igual que el primero, la pared se desvaneció en un sótano, pero este estaba lejos de estar vacío. Era un taller de algún tipo, lleno de herramientas con las que no estaba familiarizado. Miré hacia abajo y vi 43 rayado en el suelo. ¿Quién estaba haciendo eso? ¿Y por qué? Iba a explorar la casa, esta vez con más cuidado, ya que parecía que había gente aquí, pero luego me congelé. Apoyado contra la pared de ladrillos, junto a una pequeña pila de tablas, había un mazo. Tratando de estar callado, me arrastré y lo recogí antes de regresar al túnel. Cuando yo era pequeña, antes de que papá muriera, le encantaba cazar. Nunca fui con él y no recordaba mucho de lo que cazaba, pero sí sé que tenía un viejo sabueso que había tenido desde antes de que yo naciera. El perro solo lo había amado, bueno, a él y a estar tras la pista de algo. Cuando Rutger, su nombre era Rockefeller, obtuvo un olor, fue como si estuviera en trance. Iba y venía, de un lado a otro, y al mirarlo, parecía que estaba teniendo un ataque, perdido y seguro al mismo tiempo. Pero lo que Rutger sabía o no sabía, siempre encontraba lo que estaba buscando. Me sentí como Rutger ahora. Me movía cada vez más rápido a medida que bajaba por este giro y aquello. Me sentía como si estuviera tras la pista de algo o viajando con recuerdos que no tenía. Agarrando el mazo con fuerza, pude escuchar el zumbido creciente de la música distante en mi cabeza cuando doblé la última esquina y luego se quedó en silencio. Había otra pared de ladrillos, y cuando me acerqué, se cayó. Era otra habitación del sótano, pero esta era mucho más pequeña. Contenía una mesa, un cofre de ropa y una vieja cama de metal que se había roto. En la pared de ladrillo lejana, una mujer estaba usando una de las patas de metal de la cama para atacar la pared y lo que había detrás de ella. Sentí que mi cabeza comenzó a nadar mientras la miraba desde atrás, y cuando se volvió para mirarme, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el miedo, sentí que el mazo se deslizaba de mi agarre mientras tropezaba contra la pared ahora sólida. Apenas podía respirar, pero logré decir una sola palabra. Rachel. La mujer me miró, su expresión menos temerosa pero aún cautelosa. Tenía la pata de la cama parcialmente levantada en señal de advertencia. Sí. ¿Te conozco? Era ella, pero no lo era, como el árbol de la isla. Esta Rachel parecía unos años mayor, y aunque parecía estresada y confundida en ese momento, sus ojos no parecían agobiados por la misma tristeza silenciosa que había llegado a reconocer viendo a la otra Rachel durante todo ese tiempo. Aún así, no sabía cómo responder a su pregunta y no sonar espeluznante o loca. La miré fijamente por un segundo, tambaleándome, cuando ella le preguntó a otro. «Saliste del túnel del árbol, ¿verdad?» Asentí con la cabeza, agradecido por algo que podía responder fácilmente. Estudiándome, dijo. ¿De dónde vienes? Antes del túnel, quiero decir. Me sonrojé mientras trataba de pensar en las palabras correctas. Bueno, vine de Texas. Originalmente quiero decir. Ella me sonrió por un segundo antes de atraparse y tratar de parecer seria de nuevo. Sí, está bien. ¿Pero cómo? ¿Sabes cómo funciona el árbol? ¿Cómo te enteraste del túnel? ¿Cómo llegaste aquí? Suspirando, me froté la cabeza y comencé a hacerlo. Mira, sé que esto sonará loco, pero tenía un trabajo viendo a una mujer atrapada en una habitación, y esa mujer eras tú, u otra versión de ti, y me pidió ayuda, y no pude ayudarla y luego me llevaron. Y descubrí que había estado muerta durante mucho tiempo,
Pero podría verme en el futuro y luego pusieron algo del árbol en mí que había estado en ella que la mató y luego escapé y luego descubrí a dónde ir para encontrar el árbol de las cosas que había pintado y de alguna manera sabía cómo ir en los túneles para encontrar diferentes lugares y estoy bastante seguro de que los túneles conducen a diferentes mundos y obtuve este mazo y luego yo. Espera. Maldita sea. Toma un respiro. Te vas a desmayar. Estaba sonriendo de nuevo, y esta vez no trató de ocultarlo. Miró por encima de lo que quedaba de la cama hasta donde el mazo yacía en el suelo. ¿Y dijiste mazo? Golpe, así que sí, te creo. Golpe, yo también he estado en esos túneles. Mi exnovio me engañó para que me mudara aquí para poder atarme al árbol en su lugar. Golpe, bueno, no me ate al árbol literalmente. Toma su lugar como... ¿Qué? ¿El amigo del árbol o algo así? Realmente no lo sé. Todo está bastante jodido y no lo entiendo todo. Golpe, pero lo que sí entiendo es que el hijo de puta me amuralló aquí. Al principio, pensé que podría soltar algunos ladrillos con el tiempo, pero no. Esta vez puso una capa de concreto en el exterior. Bueno, Phil. O Justin. O lo que sea. Pienso principalmente en él como Facfas ahora. Golpe, esto está tomando una eternidad. Me acerqué y puse mi mano en el mazo. Déjame hacerlo un poco. Podemos turnarnos. Habíamos limpiado aún más ladrillos de los que ella ya había logrado, pero el muro de concreto solo comenzaba a mostrar pequeñas grietas. Quería seguir mirándola, que hablara conmigo, pero sabía que estaba cansada. Ella sintió de mala gana y soltó el martillo. Antes de balancearme, la miré. ¿Cuánto tiempo has estado aquí así? Golpe, Rachel frunció el ceño. Es difícil decirlo con certeza, pero creo que unos 8 meses. Dejé caer el martillo de nuevo mientras mis ojos se abrían. ¿Cómo sobreviviste todo ese tiempo? Su ceño fruncido se profundizó. Es el árbol. No me dejará morir. Simplemente me sumerjo en el túnel todos los días por un tiempo y nunca tengo tanta hambre o sed. Entonces se me ocurrió un pensamiento. ¿Por qué no escapaste por los túneles? Rápidamente negó con la cabeza. No, gracias. Ya he tenido suficiente de ver otros mundos. Algunos de ellos no son tan agradables. Y no quiero estar más atado al árbol de lo que ya estoy. Solo quiero salir de aquí, a mi propio mundo, y luego puedo tratar de descubrir cómo liberarme de mi conexión con el árbol para siempre. Rachel se encogió de hombros. Lo habría hecho eventualmente con las estúpidas partes de la cama, pero quién sabe cuánto tiempo habría tomado. Ella sonrió de nuevo. Estoy muy feliz de que hayas venido a ayudar y hayas traído un mazo contigo. Devolviéndole la sonrisa, asentí mientras levantaba el martillo de nuevo. Yo también. Golpe, ambos estábamos retorciéndose de sudor cuando nos arrastramos a través del agujero que habíamos hecho en la pared exterior. Rachel me dijo que pensaba que su exnovio se había ido hace mucho tiempo, pero no podía estar segura, así que teníamos que tener cuidado. Agarrando el mazo del interior de la habitación, nos dirigimos hacia las escaleras. La casa estaba decorada pero tranquila, y no vimos señales de nadie cuando caminamos hacia la puerta principal y la abrimos. Afuera, el sol estaba saliendo en un nuevo día, y cuando salimos al porche, salté un poco cuando Rachel tomó mi mano y la apretó. La miré. No había podido ayudar a la otra Rachel, pero tal vez ese nunca había sido el punto en absoluto. Porque ahora pensaba que había sido capaz de ver algo más que otros lugares o el futuro. Ella había sido capaz de ver otros mundos y posibilidades. Como esta, donde otra versión de ella estaba atrapada y necesitaba ayuda. Un lugar donde no me casaría ni ella podría ser libre. Al final, incluso cuando sabía que se estaba muriendo, Rachel había estado decidida a ayudarnos a estar juntos y felices. El sol de la mañana pintó hermosos colores en el rostro de Rachel, y mirándola a los ojos vi cuánto se parecía a la mujer que había observado, cuidado y tratado de salvar. La mujer que, al final, me había salvado en su lugar. Quería decirle a Rachel tantas cosas, hacerle tantas preguntas,
pero todo eso podría venir después. Apretando su mano hacia atrás, caminé con ella lejos de la casa.